Imagina por un momento que estás frente a Jesucristo en el día del juicio final. Has dedicado años de tu vida a la Iglesia, participado activamente en ministerios, e incluso predicado en su nombre. Sin embargo, en lugar de escuchar las palabras que esperabas, escuchas algo devastador: nunca te conocí. Es una frase que te deja helado, y lo más impactante es que no fue dirigida a ateos, criminales, o personas abiertamente opuestas a Dios, sino a aquellos que creían estar en el camino correcto. ¿Alguna vez te has preguntado si podrías estar viviendo una fe que parece correcta pero que carece de lo esencial? Este vídeo es una invitación a reflexionar profundamente sobre tu relación con Dios. Hoy vamos a explorar qué quiso decir Jesús con esas palabras y, lo más importante, cómo puedes asegurarte de que nunca sean dirigidas a ti. Hablaremos de 7 tipos de personas que corren el riesgo de escuchar estas palabras, no con el propósito de condenar, sino para alertar y guiarte hacia una conexión más íntima y verdadera con Cristo. ¿Sabías que incluso quienes hacen milagros o grandes obras en nombre de Dios podrían estar espiritualmente desconectados de Él? Al final del vídeo, compartiré una herramienta clave que puede transformar tu relación con Dios y asegurarte de que Él te conozca de verdad. Así que quédate conmigo y acompáñame en este recorrido profundo y revelador, porque este mensaje puede marcar la diferencia en tu vida espiritual. Cuando Jesús dijo, "Nunca os conocí", no estaba hablando con personas que vivían al margen de la fe. Estaba confrontando a aquellos que cumplían religiosamente con normas y rituales, pero carecían de una verdadera relación con Dios. Estos son los llamados religiosos vacíos, personas que, aunque parecen cercanas a Dios, en realidad están espiritualmente desconectadas. El apóstol Pablo los describió como aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Es decir, personas que se ven correctas desde fuera, pero por dentro no tienen vida espiritual. Jesús los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. ¿Te imaginas un árbol de Navidad artificial, decorado con luces brillantes y adornos espectaculares, pero incapaz de dar fruto? Esa es una imagen perfecta de lo que significa ser un religioso vacío. Hoy, este patrón se manifiesta de diversas maneras. Está la persona que nunca falta a un culto, conoce todos los himnos y es fiel a las actividades de la Iglesia, pero no muestra un cambio genuino en su carácter. También está aquel que sigue al pie de la letra las tradiciones religiosas, ayuna y ora regularmente, pero lo hace más por rutina que por una verdadera conexión con Dios. Y no podemos olvidar al que mantiene una fachada impecable, habla con un lenguaje espiritual perfecto y siempre parece hacer lo correcto en público, pero vive una vida completamente diferente en privado. El problema de los religiosos vacíos no es la falta de dedicación. De hecho, muchas veces son los más comprometidos externamente. Pero su dedicación está enfocada en lo visible, mientras descuidan lo esencial, la transformación interior. Como dijo Jesús, escudrináis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto demuestra que incluso el conocimiento profundo de la Biblia, si no conduce a una relación viva con Cristo, no tiene valor. La trampa de la religiosidad vacía no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual. Comienza con un deseo sincero de buscar a Dios. Luego, ese deseo se convierte en hábito, el hábito en rutina, y finalmente, la rutina reemplaza la relación. Los síntomas son sutiles pero reveladores: orgullo espiritual, juicio constante hacia los demás, una obsesión con las reglas menores, y una falta de compasión y gozo genuinos. Sin embargo, hay esperanza. Jesús ofrece un camino para salir de esta trampa. En Juan 15, 4-5, nos dice, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El antídoto para la religiosidad vacía es volver a una relación viva y dinámica con Cristo. Esto requiere humildad, vulnerabilidad, y una disposición genuina para permitir que Dios transforme tu corazón desde adentro hacia afuera. El rey David entendió esta verdad cuando dijo, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Si te encuentras atrapado en una rutina religiosa, pregúntate, ¿estoy realmente creciendo en amor, gozo y compasión? ¿Mi vida está dando fruto espiritual?
¿O estoy más preocupado por cómo me ven los demás que por cómo me ve Dios? La invitación de Jesús es clara. Deja de centrarte en las apariencias y busca una relación sincera y profunda con Él. No se trata de cuánto haces, sino de cuánto permites que Dios haga en ti. ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tu vida? Una de las advertencias más inquietantes de Jesús está dirigida específicamente a aquellos que ministran en su nombre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas maravillas. Entonces les declararé: nunca os conocí. Estas palabras nos revelan una realidad alarmante. Es posible estar ocupado en el ministerio de Dios, hacer cosas extraordinarias para su reino, y aún así no tener una relación genuina con Él. El ministerio sin intimidad con Dios es como un matrimonio donde los cónyuges comparten un techo, pero no una conexión real. Hay proximidad física, pero una distancia emocional que los separa. De la misma manera, un predicador puede estar rodeado de las cosas de Dios, pero estar lejos de Dios mismo. Esto no es un fenómeno nuevo. La Biblia nos da ejemplos claros de esta desconexión. Uno de los casos más impactantes es el de Balaam. Aunque profetizó en nombre de Dios y recibió revelaciones divinas, su corazón estaba tan lejos de él que incluso su burla tenía más discernimiento espiritual. Otro ejemplo es Judas Iscariote, quien caminó junto a Jesús durante 3 años, predicó el Evangelio y realizó milagros con los demás discípulos, pero nunca desarrolló una verdadera intimidad con el Maestro. Su falta de conexión lo llevó a traicionar al mismo Señor al que servía. Hoy, este peligro se manifiesta de muchas maneras. Existen predicadores que pueden citar las Escrituras de memoria, pero no viven sus enseñanzas. Otros que predican poderosos sermones sobre la oración, pero apenas oran en privado. Incluso hay quienes son expertos en aconsejar espiritualmente a otros, mientras sus propias vidas están en caos. Este fenómeno es lo que podríamos llamar la profesionalización de la fe, cuando el ministerio se convierte en una carrera, la Biblia en un manual de trabajo, y la oración en una herramienta profesional, en lugar de un medio de comunión con Dios. El apóstol Pablo entendía bien este peligro. Escribió: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para Pablo, el éxito visible en el ministerio no era garantía de una relación genuina con Dios. Sabía que, sin intimidad con Cristo, todo esfuerzo ministerial es como un castillo construido sobre la arena. Pero, ¿cómo podemos desarrollar una relación genuina con Dios en medio de las exigencias del ministerio? El ejemplo de Moisés nos da una respuesta poderosa. La Biblia dice que Dios hablaba con él cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Moisés no estaba interesado solo en el poder de Dios, anhelaba su presencia. Cuando Dios le ofreció enviar a Israel a la tierra prometida sin acompañarlos, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Jesús también nos muestra el camino correcto. A menudo se apartaba de las multitudes para orar en lugares solitarios. Para él, la intimidad con el Padre no era una consecuencia de su ministerio, sino la fuente de todo lo que hacía. Incluso en los momentos de mayor presión, Jesús priorizaba su relación con Dios por encima de cualquier otra cosa. El ministerio sin intimidad nos lleva a una vida espiritual vacía. Como dijo el pastor A.W. Tozer, Dios busca adoradores antes que trabajadores, porque los adoradores trabajarán, pero no siempre los trabajadores adorarán. Este principio nos recuerda que lo más importante para Dios no es lo que hacemos para Él, sino quiénes somos en Él. La intimidad con Dios transforma no solo nuestro mensaje, sino también nuestra vida. Cuando predicamos desde el desbordamiento de nuestra relación con Él, nuestras palabras no solo informan, sino que transforman. Como Pablo expresó: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Este enfoque en Cristo como el centro de todo es la clave para evitar convertirnos en predicadores sin intimidad. Así que pregúntate, ¿estás predicando desde un corazón que arde con amor por Dios, o desde una rutina que carece de conexión con Él? La invitación de Jesús sigue siendo la misma: ven a mí, conóceme, y permite que nuestra relación sea el fundamento de todo lo que haces. Entre las advertencias más impactantes de Jesús encontramos aquellas dirigidas a personas que realizaron obras sobrenaturales en su nombre, pero escucharán las devastadoras palabras: nunca os conocí.
Estas personas, a quienes podríamos llamar performers espirituales, se apoyan en manifestaciones externas de poder como prueba de su relación con Dios, pero carecen de una conexión genuina con Él. El peligro de este tipo de autoengaño es que se basa en experiencias reales y resultados visibles. Las personas pueden ser sanadas, los demonios expulsados y los milagros realizados, pero Jesús nos advierte que las manifestaciones externas no son garantía de aprobación divina. Él dijo que en los últimos días surgirán falsos profetas capaces de realizar grandes señales y prodigios, capaces incluso de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es Simón el Mago, quien, al ver los milagros realizados por los apóstoles, intentó comprar el don de Dios con dinero. Su motivación no era el amor por Dios ni el deseo de servir, sino la búsqueda de reconocimiento y poder. De manera similar, los hijos de Esteba intentaron imitar el ministerio de liberación de Pablo usando el nombre de Jesús como una fórmula mágica, pero sin tener una relación con él. El resultado fue desastroso. El hombre poseído por el demonio los atacó y los dejó humillados. El apóstol Pablo aborda este peligro en 1 Corintios 13, donde declara: aunque tuviera el don de profecía, conociera todos los misterios y tuviera toda la fe hasta mover montañas, si no tengo amor, nada soy. Esto subraya que no se trata de la autenticidad de los dones espirituales, sino de la motivación del corazón detrás de ellos. Sin amor, incluso las manifestaciones más impresionantes carecen de valor. El performer espiritual puede manifestarse de varias maneras hoy en día. Hay quienes realizan espectáculos de milagros, buscando impresionar más que edificar. Otros predican poderosos mensajes que conmueven a las multitudes, pero carecen de una vida personal transformada. Incluso algunos buscan experiencias sobrenaturales como una forma de validar su fe, en lugar de buscar al Dios que da esas experiencias. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. En su ministerio, nunca realizó milagros para impresionar a los demás. Cada acto de poder fluía de su intimidad con el Padre y estaba motivado por compasión hacia las personas. Como dijo el pastor A.B. Simpson, el poder de Dios no es algo que obtenemos, sino alguien que nos posee. Esto nos recuerda que el propósito de las manifestaciones espirituales no es engrandecernos, sino glorificar a Dios y edificar a su pueblo. Una historia bíblica que ilustra esta verdad es la de Moisés. Cuando Dios ofreció destruir a Israel después del incidente del becerro de oro y hacer de Moisés una gran nación, Moisés no buscó poder o reconocimiento. En lugar de aceptar, clamó: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió que la presencia de Dios era más importante que cualquier manifestación de poder o logro personal. El camino para evitar convertirnos en performers espirituales comienza con una evaluación honesta de nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Buscamos validación a través de las manifestaciones, o nuestra identidad está firmemente enraizada en Cristo? La clave es recordar que nuestra relación con Dios es suficiente y que nuestras obras deben ser una expresión natural de esa intimidad. Al final, Jesús nos deja un criterio claro: no se trata de lo que hacemos en su nombre, sino de si realmente lo conocemos. Pregúntate, ¿estás buscando el poder de Dios como un fin en sí mismo, o estás buscando a Dios mismo? La verdadera espiritualidad no consiste en manifestaciones externas, sino en una relación interna y transformadora con Él. Uno de los grupos más intrigantes que Jesús confronta en su advertencia son aquellos que tienen un conocimiento profundo de las Escrituras, pero no permiten que ese conocimiento transforme sus vidas. Estas personas, a quienes podríamos llamar conocedores sin práctica, son expertos en teoría, pero novatos en la práctica. Como dijo Santiago, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jesús lo expresó de manera directa cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el tiempo de Jesús, los fariseos y escribas eran maestros en memorización e interpretación de la ley, pero su conocimiento se había divorciado del amor y la obediencia a Dios. Eran como críticos gastronómicos que nunca cocinaban o teóricos musicales que nunca tocaban un instrumento, llenos de información, pero carentes de experiencia. Este patrón no es exclusivo del pasado. En nuestra época, también encontramos personas que pueden recitar capítulos enteros de la Biblia,
explicar doctrinas con precisión y debatir puntos teológicos complejos, pero cuya vida diaria no refleja el fruto de ese conocimiento. La desconexión entre lo que saben y cómo viven revela una de las grandes paradojas de la vida cristiana. El conocimiento espiritual trae consigo una gran responsabilidad. El apóstol Pablo abordó este tema cuando dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No estaba despreciando el conocimiento, después de todo, él era un erudito formidable. Pero entendía que el conocimiento sin amor se vuelve vacío y arrogante. Incluso la sabiduría de Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, no pudo evitar su caída porque, a pesar de conocer el camino de la sabiduría, eligió no andar en él. Jesús ilustró esta realidad en la parábola de los dos hijos. Cuando el padre les pidió que trabajaran en su viña, uno dijo que lo haría, pero no fue, mientras que el otro, aunque inicialmente se negó, luego se arrepintió y cumplió. Jesús preguntó: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es clara: no es suficiente conocer la voluntad de Dios, hay que ponerla en práctica. El problema de los conocedores sin práctica radica en el autoengaño. Es fácil caer en la trampa de pensar que saber algo equivale a vivirlo. Pero Jesús fue muy claro en la parábola de los constructores: ambos escucharon sus palabras, pero solo el que las puso en práctica construyó sobre la roca. El otro, aunque tenía el mismo conocimiento, construyó sobre la arena, y cuando llegó la tormenta, su casa cayó. Hoy, este autoengaño puede manifestarse de varias maneras. Hay quienes son expertos en escatología, pero no demuestran paciencia o compasión en sus relaciones. Otros pueden explicar con detalle las enseñanzas sobre la oración, pero rara vez pasan tiempo en comunión con Dios. Incluso hay quienes son líderes en sus comunidades de fe, pero carecen de integridad en su vida personal. El apóstol Pedro advirtió que es mejor no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás. Esto nos recuerda que el conocimiento sin obediencia no solo es inútil, sino peligroso. La verdadera sabiduría no consiste en acumular información, sino en permitir que esa información transforme nuestro corazón y nuestra conducta. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de no caer en esta categoría? El primer paso es la humildad. Reconocer que el conocimiento por sí solo no es suficiente y que siempre hay espacio para crecer en amor, obediencia y compasión. Santiago nos da una guía práctica: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento es valioso, pero no es el fin último. Es el medio que Dios utiliza para moldearnos y guiarnos a una relación más profunda con Él. Así que pregúntate: ¿cómo estoy aplicando lo que sé en mi vida diaria? ¿Mi conocimiento de Dios me está transformando, o simplemente estoy acumulando información? El llamado de Jesús es claro: no solo escuche sus palabras, vívelas. Porque al final, no seremos juzgados por cuanto sabíamos, sino por cuanto permitimos que ese conocimiento nos transformara. Cuando Jesús dijo: nunca os conocí, también se dirigía a aquellos que, aunque eran moralmente impecables, carecían de lo más esencial, el amor. Estas personas, a quienes podríamos llamar moralistas sin amor, son como músicos que tocan cada nota a la perfección, pero cuya música carece de alma. Siguen las reglas al pie de la letra, pero han perdido el corazón del Evangelio. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran el ejemplo perfecto de este tipo de religiosidad. Habían desarrollado un sistema detallado de 613 mandamientos, con interpretaciones minuciosas para cada uno. Diezmaban incluso de las hierbas más pequeñas, pero descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús os confrontó directamente diciendo: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El problema no estaba en las reglas en sí mismas, muchas de las cuales eran buenas y basadas en la ley de Dios. El problema estaba en confundir los medios con el fin. Los fariseos se aferraban tanto a las reglas que olvidaban que el propósito de la ley era revelar el carácter amoroso de Dios y guiarnos hacia Él. Esta falta de amor no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también cómo vemos y tratamos a los demás. Los moralistas sin amor tienden a desarrollar una perspectiva distorsionada de Dios, viéndolo más como un juez severo que como un padre amoroso.
Esta visión afecta la forma en que interactúan con las personas, en lugar de extender gracia y compasión. Se enfocan en criticar, juzgar y exigir perfección. Un claro ejemplo de esto es el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. A primera vista, parece el hijo ideal. Nunca desobedeció a su padre, siempre trabajó fielmente en los campos y no desperdició la herencia familiar. Pero cuando su hermano menor regresó, mostró su verdadero corazón. No podía entender ni aceptar la gracia y el amor que su padre mostró hacia el hijo arrepentido. Su moralidad externa escondía un corazón lleno de amargura y orgullo. Hoy en día, este tipo de moralismo sigue presente. Hay quienes pueden recitar todas las reglas de la Iglesia y vivir vidas aparentemente impecables, pero carecen de compasión y empatía hacia los demás. Conocen el manual de conducta, pero han perdido el manual del corazón. Jesús ilustró esta actitud en la parábola del siervo despiadado, alguien que recibió inmensa misericordia de su Señor, pero fue incapaz de extenderla a su prójimo. El peligro del moralismo sin amor es que nos lleva a medirnos a nosotros mismos y a los demás por estándares externos, olvidando que el cristianismo no se trata principalmente de reglas, sino de transformación interior. Como escribió el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El profeta Miqueas captó esta verdad cuando preguntó, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? La respuesta de Dios fue clara: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje nos recuerda que Dios no está impresionado por nuestras obras externas, sino por un corazón lleno de amor, humildad y justicia. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa del moralismo sin amor? El primer paso es recordar el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no solo resume la ley, sino que nos muestra su verdadera esencia. Las reglas no son un fin en sí mismas, son un medio para vivir una vida de amor. El segundo paso es cultivar una relación con Dios que transforme nuestro corazón. Como dijo el pastor C.S. Lewis, la moralidad cristiana no se trata principalmente de reglas, sino de una nueva naturaleza que desea hacer el bien porque se ha vuelto buena. Cuando experimentamos el amor de Dios, nuestras acciones no son motivadas por miedo o deber, sino por gratitud y amor. Pregúntate, ¿estoy viviendo una fe basada en reglas o en amor? ¿Estoy mostrando compasión hacia los demás, o me enfoco en juzgar sus fallas? Recuerda, al final, lo que realmente importa no es cuán perfecta sea nuestra moralidad externa, sino si estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Uno de los tipos más sutiles de desconexión espiritual que Jesús confronta es la de los seguidores de multitud. Estas personas no son necesariamente hipócritas o malintencionadas, pero confunden el movimiento colectivo con una dirección personal. Su fe depende más de lo que hace el grupo que de una convicción propia, y este tipo de fe social puede ser una trampa peligrosa. La Biblia nos muestra varios ejemplos de este fenómeno. Uno de los más notables es el del pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber sido testigos de milagros extraordinarios como la apertura del Mar Rojo, el maná cayendo del cielo y agua brotando de la roca, bastaron unos días de ausencia de Moisés para que se volvieran a los ídolos. Construyeron un becerro de oro y lo adoraron, mostrando que su fe era más una reacción colectiva que una convicción personal. Otro ejemplo poderoso se encuentra en el Evangelio de Juan. Jesús multiplicó los panes y los peces, y muchos lo seguían por los milagros que hacía. Pero cuando comenzó a enseñar cosas más profundas y exigentes, como su identidad como el pan de vida, la multitud se dispersó. Jesús, entonces, se volvió hacia los 12 y les preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este momento revela la diferencia entre los seguidores de multitud y los verdaderos discípulos. Los primeros buscan lo que pueden obtener de Jesús, mientras que los segundos permanecen con él por quién es él. En la actualidad, este patrón se repite. Muchas personas asisten a la iglesia porque es lo que su familia hace. Levantan las manos en alabanza porque todos lo hacen o repiten frases espirituales porque suenan bien.
Pero cuando enfrentan desafíos o preguntas difíciles sobre su fe, se sienten perdidos porque nunca desarrollaron una relación personal con Dios. El seguidor de multitud no se define necesariamente por hipocresía, sino por superficialidad. No hay raíces profundas en su fe, y como Jesús advirtió en la parábola del sembrador, las semillas que caen en terreno pedregoso brotan rápidamente, pero se secan cuando llega la adversidad porque no tienen raíces. Pilato es un ejemplo trágico de alguien que cedió a la presión de la multitud. Estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero la presión colectiva lo llevó a entregar a Jesús para ser crucificado. Su pregunta, ¿qué haré, pues, con Jesús llamado el Cristo?, revela una tercerización de una decisión profundamente personal. En lugar de seguir su conciencia, permitió que la multitud decidiera por él. El profeta Jeremías también enfrentó esta dinámica. Predicaba un mensaje impopular de juicio en un tiempo en que los falsos profetas prometían paz y prosperidad. La gente prefería escuchar mensajes agradables, aunque fueran falsos, en lugar de enfrentar las verdades incómodas que Jeremías proclamaba. Como lamentó el profeta, el pueblo ama así. El problema con la mentalidad de rebaño es que nos deja espiritualmente vulnerables. Sin convicciones propias, somos fácilmente llevados por la corriente, incluso cuando esa corriente nos aleja de Dios. Jesús dijo, el camino que lleva a la vida es angosto, y pocos lo encuentran. Esto no significa que sea exclusivo, sino que requiere una decisión personal que no siempre será popular. El antídoto para este tipo de desconexión espiritual es desarrollar una fe personal, sólida y fundamentada. Josué entendió esto cuando declaró, «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Su decisión no se basó en el consenso popular, sino en una convicción profunda e inquebrantable. La Iglesia primitiva nos ofrece ejemplos inspiradores de fe personal. Los apóstoles, enfrentados al Sanedrín, respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su lealtad no estaba en la opinión pública, sino en la verdad divina. Si queremos evitar convertirnos en seguidores de multitud, necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios. Esto requiere pasar tiempo en su palabra, en oración y en comunidad con otros creyentes que nos desafíen a crecer espiritualmente. También significa aprender a discernir la verdad, incluso cuando no sea popular, y tomar decisiones basadas en nuestras convicciones, no en la presión social. Pregúntate, ¿tu fe depende de lo que otros hacen o dicen? ¿O tienes una relación personal con Dios que permanece firme incluso cuando estás solo? La invitación de Jesús es clara, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Escucha su voz, sigue su camino, y construye una fe que no dependa de la multitud, sino de tu relación personal con Él. Entre los tipos de personas que corren el riesgo de escuchar nunca os conocí, los autoengañados son quizás los más difíciles de identificar, porque no solo engañan a los demás, sino que se han engañado a sí mismos. Esta es una condición espiritual peligrosa, ya que es como una enfermedad que anestesia sus propios síntomas. El paciente no solo está enfermo, sino que ha perdido la capacidad de reconocer su enfermedad. La Biblia nos ofrece un retrato claro de esta condición en la iglesia de la Odisea, descrita en el libro de Apocalipsis. Jesús les dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí vemos un contraste impactante entre la percepción que estas personas tenían de sí mismas y la realidad espiritual que Jesús veía. No solo estaban en una condición precaria, sino que eran completamente ajenos a ella. El rey Saúl es otro ejemplo trágico de autoengaño en las Escrituras. Comenzó su reinado con humildad, pequeño a sus propios ojos, pero gradualmente se convenció de que estaba actuando correctamente, incluso cuando desobedecía claramente las órdenes de Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl insistió en que había obedecido al Señor, revelando el nivel de su autoengaño. Su incapacidad para reconocer sus errores lo llevó a un descenso espiritual que terminó en su ruina. Jesús también abordó esta condición en la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el publicano oraba con humildad, reconociendo su necesidad de misericordia, el fariseo se exaltaba a sí mismo, agradeciendo que no era como los demás hombres. Su problema no era una hipocresía consciente, sino un autoengaño sincero. Realmente creía en su propia justicia,
pero estaba completamente desconectado de su verdadera condición espiritual. Hoy, el autoengaño espiritual se manifiesta de muchas formas. Puede verse en personas que confunden actividad religiosa con una relación con Dios. Asisten fielmente a la iglesia, participan en ministerios e incluso lideran, pero nunca han permitido que Dios transforme sus corazones. También se encuentra en aquellos que justifican sus pecados mientras critican a otros, o en quienes tienen un falso sentido de seguridad basado en logros espirituales pasados. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta advertencia nos recuerda que el autoengaño no siempre es obvio. Puede desarrollarse gradualmente a través de pequeños compromisos y racionalizaciones, hasta que finalmente nos encontramos completamente desconectados de la verdad. C.S. Lewis describió este proceso como el camino suave al infierno. Es gradual, sin curvas bruscas, bien pavimentado y cómodo, pero conduce a la separación de Dios. Esta es la trampa del autoengaño. Nos lleva a sentirnos seguros mientras ignoramos las señales de advertencia en nuestro camino. El camino para salir del autoengaño comienza con un examen honesto delante de Dios. David entendió esto cuando oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David no confió en su propia evaluación, sino que pidió a Dios que lo examinara. La primera epístola de Juan también ofrece herramientas prácticas para evaluar nuestra fe. Habla de andar en la luz, amar a los hermanos y guardar los mandamientos, no como medios de salvación, sino como evidencias de una fe genuina. Estas pruebas nos ayudan a confrontar áreas de autoengaño y a volvernos a la verdad. La humildad es clave en este proceso. Reconocer que somos propensos al autoengaño requiere admitir nuestra necesidad de la gracia de Dios. Como dijo Isaías cuando se encontró con la santidad de Dios: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos». Solo cuando reconocemos nuestra condición podemos recibir la transformación que Dios ofrece. Jesús nos da esperanza incluso para esta condición. A la iglesia de la Odisea le dice: «Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio, para que veas». Este remedio implica reconocer nuestra necesidad, arrepentirnos y buscar una relación renovada con Cristo. El autoengaño espiritual no es una sentencia final. Como todas las otras condiciones que hemos explorado, hay esperanza de transformación a través del arrepentimiento genuino y el retorno a una relación íntima con Dios. Pero el primer paso siempre será el más difícil: reconocer que podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Así que pregúntate: ¿estás dispuesto a permitir que Dios examine tu corazón y te revele áreas que necesitan ser transformadas? No permitas que el autoengaño te aleje de la vida abundante que Dios quiere para ti. Jesús está llamando a la puerta. Si escuchas su voz y abres, Él promete entrar y tener comunión contigo. Esa es la verdadera señal de una relación genuina con Él. Después de explorar los 7 tipos de personas que podrían escuchar las palabras más devastadoras de Jesús: «Nunca os conocí», queda una verdad central que no podemos ignorar. El cristianismo no se trata principalmente de lo que hacemos para Dios, sino de nuestra relación con Él. Jesús no está buscando una lista interminable de logros espirituales, está buscando un corazón sincero, humilde y dispuesto a ser transformado por su amor. Los religiosos vacíos, los predicadores sin intimidad, los performers espirituales, los conocedores sin práctica, los moralistas sin amor, los seguidores de multitud y los autoengañados tienen algo en común: todos sustituyen una relación viva con Cristo por algo externo. Pueden parecer espirituales desde fuera, pero carecen de lo esencial: una conexión genuina con Dios. Jesús nunca dijo: «No hiciste lo suficiente» o «no te esforzaste lo bastante». Su juicio no se basa en la cantidad de nuestras obras, sino en la calidad de nuestra relación con Él. Como enfatizó en Mateo 7, no todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que somos conocidos por Él? La respuesta es sencilla, pero profunda: volver al primer amor. En el libro de Apocalipsis, Jesús aconseja a la iglesia de Efeso: «Recuerda, por tanto, de dónde has caído.
y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este llamado nos invita a abandonar la complejidad de la religiosidad vacía y regresar a una relación íntima y sencilla con Cristo. Esto implica varias cosas: examinar nuestro corazón con honestidad, permitir que Dios revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, y priorizar nuestra relación con Él por encima de cualquier actividad, tradición o logro. Significa pasar tiempo en oración, no solo pidiendo cosas, sino buscando su rostro. Significa leer su palabra no solo para adquirir conocimiento, sino para conocer su corazón. Y significa caminar diariamente con humildad, permitiendo que su amor moldee nuestra vida. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar. Jesús nos dice: «Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Esta invitación está abierta para todos, sin importar dónde te encuentres espiritualmente. Imagina cómo sería escuchar, en lugar de «nunca te conocí», las palabras: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Esa promesa es para aquellos que no solo hablan de conocer a Cristo, sino que son conocidos por Él. Es para aquellos que han decidido vivir una vida rendida, guiada y transformada por su amor. Hoy, te animo a que tomes un momento para reflexionar. Pregúntate: ¿estoy viviendo una fe auténtica y centrada en Cristo? ¿O me he desviado hacia una forma de religiosidad superficial? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi corazón, o me he conformado con mantener apariencias? Recuerda, no se trata de lo que haces, sino de a quién perteneces. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso hacia Cristo hoy. Dedica tiempo a buscar su presencia. Arrepiéntete de cualquier área de desconexión y permítele renovar tu relación con Él. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite escuchar esta verdad. Juntos, podemos animarnos unos a otros a permanecer en el camino angosto que lleva a la vida. Finalmente, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y dejar un comentario sobre qué parte impactó más tu vida. Jesús está llamando, y su deseo es conocerte profundamente. ¿Responderás a su llamado? Elige hoy caminar en una relación auténtica con Él y experimenta el gozo de ser verdaderamente conocido y amado por tu Creador.